vamos a retomar, mejor dicho, la clase de equilibrio y de ácido-base que comenzamos el miércoles pasado. Ahora, vamos a retirar esto. ¿Se ve bien la pantalla? Ahí me dicen que sí, perfecto. Bueno, entonces. Sí, perfecto. Habíamos dejado un poquito, voy a repasar un poquitito para entrar en tema. Las propiedades del agua, o sea, y vamos a empezar a ver, mejor dicho, lo que empezamos el otro día fue a ver la definición o la forma en que entendemos un equilibrio particular, un equilibrio químico particular, que es el equilibrio ácido-base, desde el punto de vista de la definición de Bronsted. Entonces, en la definición de Bronsted, un ácido va a ser un dador de protones, ¿sí? Un dador de hidrógeno. Y una base se define como un aceptor de hidrógeno, ¿sí? de protón. Entonces, bueno, acá está simbolizado como un ácido genérico, y fíjense que este es el protón que se va a entregar, y a él, la molécula de agua, que va a ser el solvente también, y ahora quiero charlar un ratito sobre eso, va a ser la base. Entonces fíjense que la molécula de agua, que actúa en este caso como una base, va a estar tomando ese protón y formando el ion hidróneo. Y el resto del ácido va a quedar como su base conjugada. ¿Sí? Esto está puesto en forma genérica. Entonces fíjense que en la definición de Bronsted de un ácido, la moneda de cambio son los protones. Y es interesante esto porque es una definición muy simple, que nos va a permitir abarcar un montón de procesos que son muy comunes, sobre todo en la química acuosa. Y ahí me quiero detener un segundito en la molécula de agua y el comportamiento del agua. Les dejo como ejercicio a ustedes para que calculen cuál es la molaridad del agua pura. ¿Cuántos moles por litro hay en el agua pura? Entonces, eso es importante porque después lo vamos a retomar cuando hagamos los problemas, cuando planteemos la constante de equilibrio químico en soluciones acuosas. Entonces, fíjense que acá están puestos la molécula de hidrógeno tal cual como la estamos representando aquí, que a su vez, esto mírenlo del libro, está muy bien explicado, es una simplificación de algo que es bastante más complejo. En realidad, esa molécula de agua, de hidrógeno, mejor dicho, de esa molécula de agua protonada, está a su vez unida a otras moléculas de agua a través de lo que son, y ustedes han visto en química general, como puentes de hidrógeno. Entonces, esa es una propiedad muy importante del agua. Cuando veamos el grupo del oxígeno y del hidrógeno, que son moléculas que están en ese, átomos que conforman la molécula de agua, vamos a ver esas propiedades de puente hidrógeno. El puente hidrógeno es una propiedad que no es exclusiva de la molécula de agua, pero que la molécula de agua es la más representativa, digamos, la más conocida y donde tiene un impacto fenomenal sobre un montón de propiedades. Entre ellas, por ejemplo, que el agua tenga un punto de ebullición tan alto como tiene. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados a presión atmosférica, siendo una molécula tan pequeña. Es una molécula que pesa 18 y tiene un punto de ebullición mucho más grande que otras moléculas que son incluso más pesadas. Por ejemplo, si uno piensa en hidrocarburos, para tener un punto de ebullición de 100 grados tenés que irte casi a una molécula de 8, 9 átomos de carbono, 10 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, para ser una molécula tan livianita, tiene un punto de ebullición muy alto, y eso se debe a la conformación de los puentes de hidrógeno. Ya más adelante vamos a entrar en más detalles sobre esto, pero esto tiene una importancia sobre esta propiedad de que el agua
además de formar puentes de hidrógeno, es capaz de comportarse como una molécula anfotérica. Entonces, en el ejemplo que acabo de mencionar, que está escrito acá, la molécula de agua está actuando como base, está aceptando ese hidrogeno y formando el ion hidrógeno. Fíjense en este segundo ejemplo, donde tenemos ahora el amoníaco, que tiene una propiedad que se va a comportar como una base, en este caso, como una base más fuerte que el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aceptar, en el ejemplo anterior, el agua aceptaba el protón. Ahora se encuentra con una base más fuerte que la propia agua. Entonces, ahora quien va a aceptar el protón va a ser la molécula de amoníaco y va a formar el ion amonio. Y el agua va a perder un protón, ¿sí? Se va a comportar como un ácido que libera un protón y va a quedar como una base conjugada. Su producto va a ser una base conjugada que va a ser el ion oxidrilo, ¿sí? Entonces después lo que vimos era que podíamos hacer identificar en distintas reacciones cuál era el ácido y cuál era la base. Fíjense que uno no se tiene que quedar con que un ácido tiene solamente esta forma, ¿sí? Por ejemplo, estaba acá el caso del sulfato ácido, que ya perdió un protón, por lo tanto es un anión, su molécula completa es un anión, y se encuentra con un oxidrilo, que también es un anión. Entonces ahora lo que uno tiene que ver es quién es más fuerte, qué es más probable, que el oxidrilo pierda un protón y se transforme en un ion oxo, ¿sí? Oxígeno 2 menos, o que el sulfato ácido pierda ese protón, se lo dé al oxidrilo que actúe como base y obtengamos agua y obtengamos sulfato. Eso es lo más probable y el equilibrio principal, digamos, ¿sí? Bueno, ahí vimos otros ejemplos, no me voy a detener de vuelta en eso. Y sí, esto lo voy a dejar planteado porque quiero que lo retomemos después para hacer ya cálculos concretos, ¿sí? Hacer ejemplos numéricos de cómo podemos hacer un cálculo, por ejemplo, de la concentración de protones cuando tenemos un ácido fuerte, un ácido débil, qué pasa cuando tenemos una base, como el ejemplo que vimos antes, que era el amoníaco, donde da iones amonio y oxidrilo, y acá vamos a tener una Kb, una K de basicidad, y podemos calcular la concentración de oxidrilo. Y recordamos la semana pasada que el pH, la definición de pH era el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y lo que no está escrito acá es que el pOH, es la definición de pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Bueno, y otra cosa que vimos también, y que está relacionado con esto de los puentes de hidrógeno y el comportamiento anfotérico del agua, es que el agua tiene una constante de autoproteólisis, donde una molécula de agua puede actuar como un ácido, liberando un protón y transformándose en su base conjugada, que es el oxidrilo, y otra molécula de agua va a tomar ese protón y va a quedar como el ion hidrógeno. Todo eso lo repasamos, lo vimos el otro día, ustedes ya lo han visto en química general, y lo que quiero es que al final después de ver la parte de teoría, hagamos ejercitaciones sobre cálculos de pH y de concentraciones de equilibrio. De cualquier forma, les recuerdo que este tema lo vamos a amplificar un poco más, lo vamos a complejizar un poco más, usando un programa, que es la práctica del miércoles que viene, donde en esa práctica vamos a resolver equilibrios múltiples, ¿sí? Por ahí cuando uno puede hacer fácilmente en lápiz de papel, resolver este equilibrio, por ejemplo, de cálculo de pH en una solución de un ácido débil. Ahora, cuando tengo muchos equilibrios simultáneos, la parte matemática se complejiza un poco, se hace un poco engorrosa y a veces nos quedamos con un sistema de ecuaciones que no podemos despejar, entonces tenemos que usar algún programa de computadora. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles que viene. Bien.
Entonces, esto no me voy a detener ahora porque ya lo vimos el otro día. Vimos que había ácidos fuertes. De vuelta tenemos la definición de constante de equilibrio, de acidez, el valor del pK menos logaritmo de la constante. Y teníamos listada un montón de ecuaciones, una lista de ácidos fuertes, desde más fuertes hasta más débiles. Toda esta lista. Ustedes tienen acá todas estas constantes que son las que vamos a usar cuando resolvamos problemas de equilibrio. La misma tabla, y más adelante este ejercicio se los dejé acá en la teoría para que ustedes lo repasen, pero vamos a repasar igual algunos ejemplos similares más adelante. Bueno, la misma tabla pero más chiquitita. Bien, ¿qué pasa cuando uno tiene un ácido poliprótico? Entonces, esto está unido a lo que les mencionaba recién de tener que usar un programa de computadora, un software, o una planilla de cálculo para resolver equilibrios múltiples. Esto no me voy a detener ahora, simplemente quiero presentar el problema. Fíjense que acá tenemos el ácido fosfórico, que tiene 3 constantes de desprotonación. Podemos ir de fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido y fosfato. Y cada una de esas bases conjugadas va a predominar en distintas situaciones. Entonces, lo dejo planteado acá, les repito, no lo vamos a resolver ahora, lo vamos a hacer el miércoles que viene, pero fíjense qué pasa, quiero que ustedes lo piensen también, previamente a que hagamos el ejercicio, qué pasa cuando uno varía el pH, piensen en este experimento. Yo tengo un vaso de precipitado, agua, y pongo ácido fosfórico. Si pongo ácido fosfórico así tal cual, se van a dar simultáneamente todos estos equilibrios. Y yo tengo que ser capaz de calcular el pH, y no solamente el pH de esa solución, y no solamente el pH, sino la concentración de todas las especies que haya en esa condición que acabo de decir. Cuánto hay de fosfato, cuánto hay de hidrogeniones, cuánto hay de fosfato diácido, fosfato monoácido, fosfato, ácido fosfórico sin disociar. Tengo que ser capaz de resolver todo este equilibrio simultáneamente. ¿Sí? Entonces, van a ver que esto se puede hacer a mano. Es un poco engorroso porque hay que plantear un sistema de ecuaciones múltiples, pero se puede resolver. Por ahí, cuando uno tiene más equilibrios, necesita usar una computadora. Y para otra cosa que es muy útil tener un programa, una planilla de cálculo, es cuando uno quiere ver cómo varía la concentración de esas especies en función del pH. Y eso es lo que está dibujado en esta tabla. Fíjense, y esto creo que lo podemos entender bastante fácil de un punto de vista cualitativo. Si yo tengo ácido fosfórico y lo pongo, escuchen, porque es importante entender el contexto. Tengo un vaso de precipitado y fíjense que el ácido, perdón, no sé si quedó claro que el ácido fosfórico es un ácido débil. Fíjense que la primera constante vale 10 a menos 3, la segunda 10 a la menos 8 y la tercera 10 a la menos 13. Entonces imagínense que yo tengo ahora un vaso de precipitado con agua y 1 molar de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico sabemos que es un ácido muy fuerte, por lo tanto, esa solución 1 molar va a tener un pH 0. Si yo pongo ácido fosfórico en ese vaso de precipitado que tiene pH 0, ¿sí? Sería este punto que está acá, prácticamente todo el ácido fosfórico que yo ponga va a estar totalmente protonado. ¿Por qué? Porque tengo una concentración de hidrogeniones que me los está proveyendo el ácido clorhídrico muy, muy grande. Entonces el equilibrio está totalmente desplazado hacia productos. Acá viene un poquito de repaso para ustedes del principio de Le Chatelier. Entonces repasen un poco para tener en cuenta el principio de Chatelier y cómo va a operar sin hacer números, solamente desde un punto de vista cualitativo,
cómo operar el principio de Le Chatelier en estos equilibrios. Ahora, supongamos que yo voy poniendo cada vez, no tengo ácido clorhídrico súper concentrado, 1 molar, sino que tengo ácido clorhídrico ahora 0,1 molar. Voy a tener un pH 1. Entonces fíjense que ahora a un pH 1 el ácido fosfórico está mayoritariamente, como el 95%, digamos, protonado, pero empieza a aparecer un poquito de fosfato diácido. Entonces ya empiezo a desplazar el equilibrio. Si me voy al pH 3, perdón, a pH 2, ya hay un montón. Fíjense que prácticamente la mitad es fosfato ácido y la otra mitad es ácido fosfórico sin disociar. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy teniendo son estas curvas de fíjense que estas curvas están normalizadas, van entre 0 y 1, de la concentración relativa de estas especies fosfato diácido, etcétera, etcétera, en función del pH. Todo lo contrario, si yo ahora agarro un vaso de precipitado y pongo hidróxido de sodio 1 molar, hidróxido de sodio 1 molar, voy a tener un pOH de 0. Por lo tanto es un pH de 14, que sería este punto. Y en este punto, prácticamente todo el ácido fosfórico que yo ponga, se va a transformar en fosfato. ¿Sí? De vuelta, principio de Le Chatelier. Esto que vemos así de forma cualitativa, la semana que viene vamos a usar un programa para resolverlo de forma cuantitativa. O sea, nosotros vamos a calcular todos estos puntos. Le vamos a decir al programa cómo queremos que nos calcule estos puntos. ¿Sí? Bien. Entonces, avanzando un poquito más en la presentación. Hasta ahora los ejemplos que les mostré de un ácido y una base de Bronsted están muy relacionados con... quiero ver si hay preguntas. Alguien que se le había cortado el internet. Entonces les estaba diciendo que hasta recién, digamos, todos los ejemplos que les estuve mostrando tenían que ver con ácidos y bases de Bronsted mono y dipróticos o multipróticos como el fosfórico, que son los ácidos que ustedes han visto en química general, estimo yo, o sea, los más comunes. Halogenuros de hidrógeno, cloruro, bromuro, ioduro de hidrógeno, todos ácidos fuertes. Ácido fluorhídrico, que es un halogenuro pero que es débil, un halogenuro de hidrógeno pero que es débil. Oxohidróxido, ácido nítrico, ácido fosfórico, como vimos recién, ácido perclórico, ácido sulfúrico, ¿sí? Todos ejemplos de ácidos que son de los más comunes que ya ustedes conocen. Ahora bien, no son los únicos tipos de ácidos de Bronsted que tenemos, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar. Entonces les quiero presentar acá otros tipos de ácidos de Bronsted que tienen una estructura distinta, y el primer tipo que vamos a ver va a ser un complejo. Y esto justamente, bueno, ahora no tenemos la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, pero ustedes en el trabajo práctico que les mencionaba antes de equilibrio químico, lo que hacemos es una solución de nitrato de hierro. Si ustedes ponen nitrato de hierro en agua, los nitratos son muy solubles, el hierro va a estar totalmente disuelto en la solución, pero ese hierro 3+, nitrato férrico, ese hierro 3+, no se va a quedar solito en el agua, no se va a quedar desnudo. Se va a cubrir con moléculas de agua y va a formar un complejo. Y les dejo para que ustedes miren esto y recuerden cómo era la nomenclatura para un complejo octaédrico de hierro, ¿sí? Con el átomo central de hierro, donde tenemos 6 moléculas de agua coordinadas a ese átomo de hierro, 3+, en una estructura octaédrica. Bien, ¿qué pasa si ese complejo de
de hexa 6 agua, hexa aqua hierro 3, ya se los dije, le dije ya el nombre. ¿Qué pasa si alguna de esas moléculas de agua está coordinada, pierde un protón? Digamos esta. Vamos a pasar a tener otro complejo, ¿sí? Sucesivamente, donde, después lo vamos a ver con el equilibrio, donde ese protón va a ser tomado por una molécula de agua del solvente y vamos a tener un hidrogenión. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fíjense que este complejo es un ácido de Bronsted. Si es capaz de perder protones, y fíjense el siguiente, por supuesto esto no es hierro, ¿no? Pero les quiero mostrar como una analogía. Fíjense que estos son oxidrilos. ¿Sí? Entonces, esas moléculas de agua se pueden transformar en oxidrilos perdiendo un protón. Y por lo tanto, esto va a ser un ácido. ¿Sí? Pero fíjense que no es un ácido de los que ustedes han visto. Otro ejemplo, el segundo ejemplo. Tenemos otro complejo donde los ligandos son ahora oxidrilos. Esos oxidrilos también pueden perder un protón y generar un ion oxo, un doble enlace acá. Fíjense que está representado en esta, acá chiquito. Entonces, este también es un tipo de ácido de Bronsted. Bueno, sigo. El ejemplo 3 son los oxoácidos que ustedes ya conocen. No me voy a detener ahí porque esto ustedes ya lo conocen. Quiero pasar aquí. Bueno, acá está el equilibrio que les mencionaba antes. Fíjense, la molécula de agua pierde 2 protones. Este ligando agua pierde 2 protones. Se transforma en oxidrilo. Y si pierde un protón más, se transforma en un grupo oxo. ¿Sí? Y esto, por lo tanto, son otro tipo de ácidos de Bronsted. Acá lo que estamos viendo son cómo afecta a los sustituyentes a la acidez, a la constante de acidez, o a la fuerza ácida que tiene un ácido de Bronsted. Entonces, esto yo creo que ustedes, no sé si todos han cursado o están cursando química orgánica, pero el efecto dador y el efecto aceptor es algo que en química orgánica se usa bastante. Entonces, como un descriptor, ¿no? de algunas propiedades. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo tengo acá el ácido sulfúrico. Imagínense que esto es, en vez de tener un flúor, tengo un sulfúrico. Si ahora yo le pongo un flúor, el átomo de flúor, ustedes saben que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, ese es el hecho de poner un sustituyente acá, fluoruro, lo que va a hacer es que va a estabilizar, como es un aceptor de electrones, densidad electrónica, cuando pierda este protón, ¿qué es lo que pasa? Acá queda un exceso de carga. Si tengo un átomo aceptor, un sustituyente aceptor como el flúor, esa carga negativa, ese exceso de carga negativa que va a quedar acá, se distribuye en la molécula y sobre todo sobre el flúor, esa densidad de carga. Recuerden el trabajo práctico, la práctica que vimos el otro día de visualización de moléculas, donde mirábamos la densidad electrónica. Entonces la densidad electrónica se distribuye mejor y por lo tanto la base conjugada, ¿sí? La base conjugada que tiene ese exceso de carga negativa, va a estar más estabilizada. Por lo tanto, a esta molécula le va a gustar estar más desprotonada que protonada. Eso quiere decir que va a ser un ácido más fuerte. ¿Sí? Espero que se haya entendido el razonamiento. Después mírenlo un poco del libro, mírenlo de las tablas, que voy a pasar una transparencia más porque así les explico esto, ya que estamos en este tema. En esta tabla, esto está bien explicadito en el libro, no quiere decir que no lo usamos mucho en el curso desde el punto de vista cuantitativo, pero sí desde el punto de vista de entender cómo cambia la acidez de una estructura de ácido, de una molécula de ácido, a partir de los distintos tipos de sustituyentes. Entonces, fíjense que si vamos agregando sustituyentes, este P es un indicador de cómo varía el logaritmo
el valor del logaritmo de la constante, el menos logaritmo de la constante, o sea, el pk, a medida que vamos cambiando los sustituyentes. Cuando voy agregando p igual a 1, p igual a 2 y demás, van a ser cada vez más fuertes. Entonces fíjense que si yo voy poniendo grupos aceptores, ¿sí?, de electrones, el razonamiento es, si yo tengo un sustituyente aceptor, esa base conjugada que tiene un exceso de carga negativa porque liberó un protón, va a estar más estabilizado. Si está más estabilizado, va a ser un ácido más fuerte, ¿sí?, porque va a estar más estable como el anión, como la base conjugada, que como el ácido protonado, ¿sí? Entonces, esta tendencia, lo que se muestra en esta tabla, es esa tendencia a aumentar el valor de la constante a medida que agrego grupos aceptores. Nada más. También hay otras correlaciones que uno puede encontrar que tienen que ver con la fuerza de un ácido en base a la carga. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos ácidos y bases de Lewis. Todo lo que le acabo de decir, del ejemplo de la base conjugada, cómo se estabiliza la base conjugada y demás, está puesto acá en este ejemplo del ácido sulfúrico. Mírenlo, piénsenlo, es importante que ustedes también lo razonen, y mírenlo del libro porque también está bien explicadito. Acá tenemos un ejemplo, digamos, un ejemplo, sino una forma de pensarlo también desde el punto de vista de cómo podemos estabilizar cargas a partir de hacer estructuras de resonancia. O sea, si yo puedo estabilizar este exceso de carga distribuyéndola sobre toda la molécula y no solamente sobre un átomo, voy a tener una base conjugada más estable y por lo tanto un ácido más fuerte. Bien, el fenómeno de anfoterismo ya lo mencionamos en el caso de la molécula de agua. La molécula de agua puede donar un protón, comportarse como un ácido de Bronsted, pero también puede comportarse como una base de Bronsted aceptando el protón, ¿sí?, y dando el ion hidrón. No es el único. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en el, eh, el bicarbonato, por ejemplo. El ion bicarbonato puede aceptar un protón y transformarse eh, en ácido carbónico, entre comillas lo digo, después vamos a ver por qué, o liberar un protón y dar carbonato. Eh, los óxidos básicos, esto no lo mencioné antes, pero eh, cuando nosotros tenemos un óxido del primer y segundo grupo, alcalinos y alcalinos térreos, ustedes ya lo saben, todos esos ácidos van a ser, todos esos óxidos van a ser óxidos básicos. Por ejemplo, si yo disuelvo, como en el ejemplo de acá, óxido de bario en agua, vamos a tener el óxido de bario, el bario es bien soluble, todo, eh, todos los iones bario en solución y voy a liberar dos oxidrilos. Ojo que acá también se mezclan cuestiones de solubilidad, por eso mencioné antes. Si ustedes se van a hidróxido de calcio, por ejemplo, el óxido de calcio va a dar hidróxido de calcio, pero el hidróxido de calcio no es tan soluble. Entonces, básicamente, pero sí es una base fuerte. Todo lo que se disuelva de óxido de hidróxido de calcio va a liberar los oxidrilos. Pero la cantidad que se disuelve es relativamente baja porque hay una constante de solubilidad de por medio que vamos a ver dentro de unos minutos. Bien, y mencionamos ahora otros óxidos anfotéricos como
la lúmina. Vamos a ver ahora la lúmina desde el punto de vista del sólido también más adelante. Bien, entonces recién les mencioné el tema de la solubilidad. Entonces acá vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a lo que estábamos viendo recién de acidez y basicidad desde el punto de vista de Bronsted, porque es importante que veamos el equilibrio químico también desde el punto de vista de la solubilidad. Esto ustedes lo han visto, era el KPS, la constante de solubilidad, o el producto de solubilidad, y uno lo que tiene que hacer acá es plantear una sal, un hidróxido o el compuesto que sea, que va a ser escasamente soluble. Y ahora viene una pregunta para ustedes, vamos a retomarlo después, pero a ver, me gustaría que ustedes también opinen, y, y es un error, ¿por qué? Porque es un error muy común que yo veo que cometen cuando hacemos los cálculos. Usen el chat para responder también. Fíjense que acá estamos planteando la constante de solubilidad del KPS a partir de este equilibrio. ¿Sí? A ver si me siguen. Tenemos fluoruro de calcio, una sal poco soluble, en agua, y lo que vamos a tener acá son iones calcio disueltos y iones fluoruros también disueltos. Pero fíjense cómo planteamos la constante de equilibrio. La concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Dividido nada, digamos, dividido 1 acá. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ponemos acá abajo la concentración de fluoruro de calcio? ¿Me pueden responder por el chat? A ver, acá hay una respuesta. Porque está en estado sólido. Perfecto. Acá responde Antonella y Florencia. Perfecto. Entonces, cuando tenemos un sólido, no tiene sentido poner un corchete, ¿sí? Este corchete, recuerden, está simbolizando concentración molar. No tiene sentido plantear la concentración molar de un sólido, ¿sí? En agua. Esto es una solución acuosa, ¿no? Acuérdense que esto es un cascote. A ver, déjenme que así practico yo también un poco. ¿Cómo la necesidad para meter acá? Ahí. A ver, esto es un vaso de precipitado. Hermoso dibujito. Y acá tengo la solución. Y esto es un cascote de fluoruro de calcio. Entonces, este cascote de fluoruro de calcio, que es muy insoluble, ¿cuál es la concentración de esta piedra en agua? No la puedo definir, no existe una definición de concentración acá, porque son dos fases separadas. ¿Sí? Entonces no tiene sentido que definamos acá una concentración molar de fluoruro de calcio. ¿Sí? Esto es un error muy común y esto está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hacemos problemas de equilibrio de solubilidad, nos encontramos con que ponen acá, supongamos, yo les digo, pongo 0,1, esto es una cantidad de sólidos que corresponde a 0,1 mol. Y acá hay 1 litro de agua. Y resulta que acá escriben 0,1 molar. Eso está mal. ¿Sí? Entonces quiero que lo aclaremos bien a eso. Y acá sí es importante que, a ver si puedo escribir de vuelta, que recordar que acá lo que va es la definición de actividad. La actividad es una definición termodinámica que en otro momento no vamos a profundizar mucho en nuestro curso, pero sí es importante que lo recordemos. Esta esta actividad de calcio, como es un sólido, vale 1. ¿Sí? Y esta es la explicación de por qué acá abajo no tenemos que poner
una, no tenemos que poner una concentración, sino que la actividad es lo que va ahí y vale 1 porque es un sólido puro que está en otra fase. Hago un paréntesis acá, que lo mismo, lo voy a ver si después más adelante, me acuerdo cuando resolvamos los problemas en el pizarrón, lo mismo va a pasar cuando tengamos una solución de un ácido débil, por ejemplo, en agua, y el agua va a estar como reactivo, ya lo vimos antes. ¿Qué es lo que pasa? El agua va a ser el solvente, y su concentración va a ser tan grande que nosotros vamos a hacer una aproximación de que su actividad va a ser igual a 1. Entonces, por esa razón también, esta es la misma razón por la cual la concentración de agua no se pone acá en el denominador cuando usamos cuando está como reactivo en por ejemplo, un ácido débil. Bien, suponiendo que esto se entendió, voy a borrar acá. Entonces, estos problemas de solubilidad lo vamos a plantear después también en la guía, tienen un montón de ejemplos, y me voy a detener solamente acá en uno solo, como al modo de ejemplo acá, por ejemplo, acá. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio es un sólido que tiene una solubilidad bastante baja, ¿sí? 10 a la menos 12, o muy baja si ustedes quieren. ¿Qué es lo que pasa? El hidróxido de magnesio es, como es un hidróxido de un alcalino térreo, como hidróxido es fuerte. Entonces, todo lo que se disuelva va a estar disociado. Por lo tanto, fíjense, ahora vamos a unir estas dos cuestiones de solubilidad y pH. Si ustedes quieren calcular el pH de una solución de hidróxido de magnesio en agua, lo que tienen que hacer es calcular la solubilidad. Y si son capaces de calcular la solubilidad, van a calcular la concentración de oxidrilo. Por lo tanto, van a calcular el pH. ¿Sí? Ya en la guía de problemas hay un montón de ejercicios de este tipo. Vamos a pasar la página. Bien, los éteros poliácidos, esto se los dejo, es un tema menor en el capítulo, así que lo dejo para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un poquito más para que no sea tan largo. De hecho, quiero ver qué hora es. Sí, son las 11:15. Bien, tenemos un ratito más, así ya después empezamos con los problemas. Bien, hasta ahora entonces lo que vimos fue una definición de ácido y base desde el punto de vista de Bronsted. ¿Qué es lo que pasa con esa definición? Dijimos que la moneda de cambio eran los grupos, perdón, el hidrogenión, el hidrógeno. Entonces lo que ocurrió a lo largo de la historia es que la gente, cuando se puso a investigar otro tipo de reacciones, se dio cuenta de que había un montón de reacciones donde no había intercambio de protones. Sin embargo, uno las podría englobar con un concepto de acidez y basicidad, pero no necesariamente de protones. Entonces ahí es donde entra la definición de Lewis, donde Lewis lo que dice es un ácido de Lewis es un aceptor de pares de electrones, mientras que una base de Lewis va a ser un dador de pares de electrones. Entonces, este es un ejemplo típico, muy fácil de comprender. Tenemos un borato de metilo, donde el átomo de boro, si ustedes recuerdan la estructura electrónica del boro, va a ser deficiente en electrones, ¿sí? No va a completar su octeto, mientras que como base vamos a tener una molécula de amoníaco, que como sabemos tiene un par de electrones libres. Entonces, ese par de electrones libres puede ser cedido o compartido, mejor dicho, con el átomo de boro que está deficiente, formando un complejo o aducto, donde fíjense que estamos formando un enlace. Y esto es
lo podemos tratar como una reacción ácido-base desde el punto de vista de Lewis. Entonces, a diferencia de la definición de Bronsted, donde la moneda de cambio eran los protones, acá la moneda de cambio van a ser los electrones, ¿sí? Un par de electrones. Otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos un catión metálico? Esto venía del trabajo práctico. Un átomo de hierro 3+, que puede formar un complejo con un tiocianato. Fíjense que se está coordinando acá. Este va a ser la base de Lewis porque tiene un par de electrones para compartir, y este es un ácido de Lewis porque está deficiente en electrones. Ahora, ¿qué es lo bueno de cuál es el avance de esta definición de acidez y basicidad de Lewis? Que engloba también la definición de Bronsted. Entonces, fíjense que podemos plantear, bueno, acá había un primer ejemplo, dióxido de carbono más oxidrilo, donde este oxidrilo, que tiene un par de electrones libres, puede compartirlos acá y formar bicarbonato. Voy a pasar. Bueno, acá puse otro ejemplo donde con el fluoruro de silicio y fluoruro, fíjense que vamos a tener un complejo después, un compuesto octaédrico, pero quiero avanzar un poquito más a esta definición. A este ejemplo, mejor dicho. Fíjense que en los dos ejemplos que están mencionados acá, estoy englobando el concepto de ácido de Bronsted dentro de Lewis. Acá estoy usando como base, como una base fuerte, el ion, el hidruro, que va a desplazar un protón de la molécula de agua dejando un oxidrilo y liberando hidrógeno. Esta es una reacción que después vamos a ver cuando veamos hidruros de alcalinos. Les dejé acá como ejemplo, y en el libro tienen también ejercicios de autoevaluación para que vean cómo definir cuál es el dador de electrones y cuál es el receptor, y a su vez cuál es el ácido y cuál es la base. Bien, vamos a hacer ahora un recorrido muy rápido. Esto lo voy a pasar bien rápido porque es un poco enciclopédico. Básicamente lo que vamos a ver es ejemplos de ácidos y bases de Lewis a lo largo de los distintos bloques de la tabla periódica, a través de algunos ejemplos. El ejemplo que ya vimos antes era el del boro. Dijimos que tiene orbitales incompletos, por lo tanto es capaz de aceptar este par de electrones por parte de bueno, en este caso, una amina. ¿Sí? Tenemos una amina, trimetilamina, tiene este par de electrones libres que es capaz de ser aceptados por el octeto incompleto del boro. Lo interesante de este ejemplo, después lo vamos a volver, es que lo podemos interpretar también desde el punto de vista, o sea, tiene una muy buena interpretación desde el punto de vista de orbitales moleculares, y nos sirve también para unir conceptos. Bien, otros ejemplos, este ejemplo del silicio ya lo vimos, antimonio, fíjese que las opciones son siempre iguales, y también surge la posibilidad de tener átomos o moléculas, mejor dicho, moléculas que se comporten de forma anfotérica, pero ahora desde el punto de vista de Lewis. Entonces, fíjense, el dióxido de azufre, como todavía puede ampliar su octeto, puede recibir un par de electrones de una amina y formar este aducto. Ahora, también el dióxido de azufre tiene un par de electrones libres, dijimos. Entonces también se puede comportar como una base de Lewis y coordinarse, por ejemplo, un átomo metálico en un compuesto de coordinación, actuando como ligando. ¿Sí? Fíjense que está actuando el dióxido de azufre como ligando, y uniéndose al metal central que va a ser el ácido de Lewis. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dióxido de azufre se está comportando de forma anfotérica, como ácido o como base.
Entonces, les decía, este tipo de comportamiento, o sea, o este tipo de modelos de ácido de base de Lewis, voy a pasar a la transparencia siguiente, donde se ve mejor. Podemos hacer una interpretación desde el punto de vista de orbitales moleculares y unimos dos conceptos, ¿sí? Unimos la parte que vimos en la semana pasada sobre estructura electrónica y orbitales con este concepto que es más cualitativo de acidez y basicidad. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo de antes, el ejemplo del fluoruro de boro y el amoníaco. Entonces fíjense acá, y tenemos que recordar que era un orbital HOMO y que era un orbital LUMO. El orbital HOMO era el de más alta energía que está ocupado. Por lo tanto, yo acá tengo una base de Lewis, porque tengo un par de electrones ocupando un orbital de mayor energía donde está ocupado. Para tener para tener un ácido de Lewis, lo que necesito es tener una deficiencia de electrones. Por lo tanto, necesito tener un orbital LUMO, ¿sí?, disponible. Y acá entra una segunda cuestión. Recuerden que les había mencionado en las primeras clases que nosotros vamos a usar dos conceptos para entender cualitativamente la reactividad química. Por un lado es la energía. Fíjense que este es un diagrama de energía de orbitales moleculares. El segundo concepto que tenemos que utilizar es un concepto geométrico. Acuérdense de esto, ya lo vimos en el caso, y lo vamos a ver muchas veces más, en el caso de los compuestos de coordinación, los complejos, que forman complejos tetraédricos, octaédricos, etc. Eso, me adelanto un poco, tiene que ver con la geometría de los orbitales D. Si los orbitales D no tuviesen la geometría que tienen, no podríamos formar esas moléculas o esos compuestos de coordinación octaédricos y demás. En este caso, vuelvo al ejemplo que estamos tratando, en este caso, el ácido y la base que van a formar este complejo, este aducto, tienen que tener orbitales HOMO y LUMO con energías adecuadas, pero también con geometrías adecuadas. Si tenemos geometrías que no se adaptan, ¿sí?, que son ortogonales, no vamos a poder formar un aducto, ¿sí? Entonces, de vuelta, energía y geometría. Si se da esta combinación, podemos formar un orbital molecular, fíjense, el complejo AB, vamos a formar un orbital molecular donde el par de electrones libres de la base son compartidos ahora con el orbital que se forma al unirse con el aceptor de electrones que va a ser el ácido de Lewis. Todos estos ejemplos acá, hay distintos tipos de ejemplos donde no solamente tenemos, como en el caso anterior, uniones, formación de enlaces nuevos, sino que a veces tenemos rupturas. Entonces, fíjense, esto es una reacción de desplazamiento donde tengo un aducto, pero viene una base más fuerte que lo desplaza. ¿Sí? Entonces, este que estaba acá es desplazado y forma un aducto nuevo. ¿Sí? De este ejemplo hay un montón. Y como les decía antes, esto también nos sirve para entender una reacción de transferencia de protones, pero ahora desde el punto de vista de Lewis. Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo es desplazar de la molécula de agua, perdón, el protón que va a entrar acá, va a adicionarse a la molécula de agua y me va a dejar la base conjugada y el aducto nuevo, ¿sí? Va a actuar como este aducto, como este protón es un ácido de Lewis porque es deficiente en electrones. Y esta molécula de agua tiene un par de electrones libres acá, el oxígeno. Entonces es capaz de formar este aducto ácido-base de Lewis, desde el punto de vista de Lewis. Bien, estos son más ejemplos, lo voy a pasar rápido, así no se hace tan larga la explicación. Bien, dicho todo esto del concepto de ácido y bases de Lewis y de Bronsted, lo que la gente trató de hacer durante muchos años es tratar de encontrar una sistemática.
cuáles son ácidos de Lewis, cuáles son, o sea, mirando la tabla periódica, ¿no? ¿Cuáles elementos químicos se comportan más como ácido y más como base? Bueno, esto no es para nada fácil de hacer generalizaciones. Ya vamos a ver a lo largo del curso que hay un montón de intentos de sistematicidad que funcionan a veces y a veces no. Entonces, este es uno de esos intentos que consiste en categorizar a los ácidos y a las bases como duros o blandos. Entonces, ¿cuál es esto es una sistematización totalmente empírica? Es agarrar un montón de elementos y tratar de encontrarles una correlación. A ver, yo creo que a partir de esta figura se puede entender un poquito mejor. Acá abajo tenemos los halogenuros, ¿sí? Flúor, cloruro, bromuro y yoduro, que van a actuar como bases, ¿no? Y acá tenemos, porque tienen un par de electrones, ¿no? Y acá tenemos el logaritmo de la constante de formación, ¿sí? Tenemos que entender bien esto, qué es lo que cómo estamos leyendo esta figura. Tipos de halógenos versus el logaritmo de la constante. Ojo que es el logaritmo, no el menos logaritmo, logaritmo. Por lo tanto, esta constante es enorme, 10 a la 15, y esta constante es chiquita, 10 a la menos 5. Entonces, ahora agarro estos halogenuros y los pongo a reaccionar con distintos ácidos que van a ser, en este caso, algunos elementos de transición, otros no. Entonces, fíjense lo que pasa, por ejemplo, si agarramos estos que están acá, el mercurio 2 más. Formo fluoruro de mercurio y tengo este valor de constante. Formo cloruro de mercurio, bromuro de mercurio, yoduro de mercurio. Fíjense que cada vez es más grande la constante. Por lo tanto, ¿sí? Este es un sentido, tenemos una variación lineal desde el punto de vista logarítmico de estabilidad de esos halogenuros de mercurio. Entonces estoy encontrando una correlación por ese lado. Ahora agarro aluminio, por ejemplo, o cualquiera de los otros. Y fíjense que la correlación es inversa. Si me voy del fluoruro al yoduro, cada vez es menos estable. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Decir, bueno, mira, todos estos ácidos que son cada vez menos estables a medida que avanzo en los halogenuros, los voy a llamar ácidos duros. Y todos estos elementos, que son ácidos de Lewis, que aumentan su estabilidad en este sentido, los voy a llamar ácidos blandos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una categorización donde los ácidos duros van a tender a unirse a bases duras y los ácidos blandos unirse a bases blandas. Ejemplos. Las interacciones, bueno, ya casi los dejé como tipo de punteo. Las interacciones ácidos duros son generalmente más iónicos. Entonces, cuando uno tiene iones, aniones o cationes, que sean chiquitos y poco polarizables, chiquitos desde el punto de vista de tamaño, ¿no? Tamaño atómico, tamaño del catión o del anión. Cuando son chiquitos, son difíciles de polarizar. Por lo tanto, sus interacciones van a ser básicamente electrostáticas. Como por ejemplo, no sé, cloruro de sodio. Sólido, digamos, mayoritariamente, o lo podemos escribir muy bien como un sólido iónico. Mientras que cuando tengamos interacciones blandas, los vamos a definir más como enlaces covalentes, ¿sí? Predominantemente covalentes esos enlaces, y eso se va a dar generalmente cuando tengamos átomos o moléculas blandas que pueden ser más fácilmente polarizables. Les repito, este es un intento de sistematización que sirve para algunos grupos de elementos. Entonces, en esta tablita, ustedes van a ver también en el libro, que vamos a tener una categorización de ácidos y bases duras, otra categorización de ácidos y bases blandas, y después van a ver que tenemos cosas que más o menos no se adaptan tan bien y las van a llamar de frontera o cosas que
son un poco duros, un poco blandos. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar. 2 minutos más para que no nos quedemos con que la dureza que la acidez y basicidad solamente tiene que ver con reacciones en fase líquida. Podemos tener reacciones de ácido y bases en fases sólidas y con gases también. Entonces, un ejemplo muy típico es considerar un sólido que tiene en su superficie sitios ácidos o básicos. Y que esto es muy común y se utiliza muchísimo en los laboratorios y en la industria, como por ejemplo absorbentes. Entonces, acá lo que estamos representando es un sólido poroso. Fíjense que esto que se ven acá, estos canales, son los poros de un sólido. Imagínense tipo queso gruyère, donde tenemos un montón de agujeritos. Y esos sólidos están terminando en una superficie. Si ese sólido se comporta como un ácido, lo puedo utilizar como un filtro, por ejemplo, para moléculas básicas. Y viceversa. Si este sólido tiene sitios básicos, lo puedo utilizar como un filtro porque me va a atrapar, ¿sí? Me va a atrapar moléculas que sean básicas, o lo que haya dicho antes. Entonces acá un ejemplo típico es cuando tenemos grupos oxidrilos que pueden comportarse como sitios de absorción básicos, y si reaccionan con, por ejemplo, un silanol, voy a formar un complejo, voy a tener una coordinación acá, y bueno, se libera una molécula de agua. Y por lo tanto esta molécula la voy a dejar atrapada. Un caso muy típico también es utilizar, bueno, por ejemplo, muy utilizado en la industria, y creo que vamos a hacer un ejemplo más adelante en alguna de las guías de coloquio. La alúmina, el óxido de aluminio, tiene oxidrilos superficiales que pueden ser oxidrilos bueno, son oxidrilos que pueden comportarse como base. Entonces, si yo paso dióxido de carbono, el dióxido de carbono puede reaccionar con esos oxidrilos y formar especies bicarbonatos y carbonatos. Por lo tanto, eh, la alúmina puede ser un filtro para dióxido de carbono. Y eso se utiliza muchísimo, después vamos a hacer algunos ejemplos, como les decía, algunos cálculos. Se utiliza muchísimo el, el óxido de aluminio, la alúmina, como filtro de gases. Bien, con esta parte yo les dejé acá ejercicios sugeridos del capítulo y problemas. Y con esta parte vamos a hacer un pequeño descansito, así tomo un poquito de agua porque tengo la voz cansada. Y vamos a hacer un par de problemas en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, dale, 2 minutos que voy a tomar agua y ya seguimos.